Cuando llegué a mi casa, lo primero que vi fueron todas mis cosas tiradas sobre el pasto, como si fueran basura. Mi nuera salió con una sonrisa de triunfo y dijo: «Decidimos hacer una limpieza. Esas cosas viejas ya no sirven para nada». Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no me quebré. La miré directo a los ojos y respondí: «Entonces, yo también voy a deshacerme de lo que ya no me es útil». Ya era momento de dejar claro quién llevaba realmente las riendas ahí. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Jamás olvidaré ese instante, ese segundo exacto en el que mi vida se partió en dos. Acababa de volver de Puebla. Había enterrado a mi hermana menor, Graciela, después de verla luchar 6 meses contra el cáncer. Aún traía puesto el vestido negro del funeral, pegado a mi piel. Todavía podía oler la tierra húmeda y las flores marchitas. Seguía escuchando el llanto de mis sobrinos al despedirse de su mamá. Regresé destrozada. Volví con el alma hecha pedazos. Volví necesitando un abrazo, una taza de té caliente, una palabra de consuelo de mi hijo Roberto. Pero lo que hallé fue silencio. Abrí el portón de mi casa. Bueno, de la casa. Esa casa de 2 pisos con jardincito al frente que compré después de trabajar 40 años limpiando oficinas. Esa casa que pinté de amarillo pálido porque siempre soñé con un hogar lleno de luz. Esa casa que cedí a mi hijo hace 3 años cuando se casó con Daniela, porque una madre siempre desea ver a sus hijos bien establecidos. Y ahí estaban, todas mis cosas tiradas en el césped como si fueran basura. Mi ropa, mis zapatos, las fotos de mi difunto esposo, el rebozo tejido a mano que mi abuela me regaló antes de morir, los cuadernos y dibujos de mis hijos cuando eran bebés. Todo, absolutamente todo, amontonado junto a las bugambilias que yo misma había sembrado. Me quedé inmóvil. El bolso se me resbaló de las manos. «¿Qué?», susurré, sintiendo cómo se me iba el aire. Y entonces apareció ella. Daniela salió de mi casa con una sonrisa pintada. Llevaba un vestido nuevo, de esos que no bajan de los 100 pesos. El cabello recién arreglado, las uñas impecables, el maquillaje perfecto. Parecía salida de un salón de belleza, mientras yo venía de enterrar a mi hermana. «Ay, mamá, es tan bueno tenerte de vuelta», dijo con esa vocecita empalagosa y falsa que siempre usaba conmigo. Que decidimos darle una limpieza profunda a la casa. Ya sabes, todas esas cosas viejas ocupaban muchísimo espacio y pues ya no sirven para nada. Me quedé viéndola. Mis manos temblaban. «Cosas viejas», repetí despacio. «Daniela, esas son mis pertenencias. Ahí estaban los álbumes de fotos de mis hijos, mis papeles personales, la ropa de...». «Ay, sí, ya sé». Me cortó agitando la mano como si espantara un mosquito. «Pero necesitábamos liberar el cuarto donde estabas. Lo vamos a convertir en el cuarto del bebé». «¿No te dijo Roberto? Tengo 3 meses de embarazo». Sentí como si me dieran un golpe en el estómago. Embarazada. Y yo enterándome así, después de que mis cosas terminaron tiradas en la calle. «Daniela, necesito hablar con Roberto», logré decir aunque la voz se me quebraba. «Está en el trabajo, mamá. Llega tarde, pero no te preocupes. Te dejamos un espacio. Ven, te lo enseño». Me tomó del brazo con esa falsa familiaridad que tanto me irritaba. Me llevó hasta la parte de atrás de la casa, al cuartito donde antes guardábamos herramientas y costales de cemento. Abrió la puerta. «Tada, aquí puedes quedarte». Lo limpiamos tantito. Pusimos una cama plegable. «Está chiquito, pero es suficiente. Solo necesitamos que seas discreta. Ya sabes, con el bebé en camino no queremos estrés ni gente estorbando». Miré ese cuarto. No tendría más de 2 por 2 metros. Olía a humedad. La única ventana daba a un callejón oscuro. La cama plegable tenía un colchón delgado y manchado. Algo dentro de mí se rompió. Pero otra cosa, más profunda, se encendió. La miré a los ojos. Daniela seguía sonriendo, esperando que agachara la cabeza, que aceptara todo en silencio, que hasta le diera las gracias por permitirme,
quedarme en un rinconcito de la casa que yo misma había comprado. En lugar de eso, respiré hondo. ¿Sabes qué, Daniela?, dije con una calma que ni yo sabía que tenía. Tienes razón. Es momento de hacer una limpieza a fondo, de todo lo que ya no me sirve. Su sonrisa se quebró un instante. Saqué el celular del bolsillo. Busqué un número que llevaba años guardado, el del licenciado Méndez, mi abogado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Daniela, ahora sin esa dulzura fingida. Limpiando, contesté. Justo lo que sugeriste. Marqué el número. Escuché el tono de llamada, y mientras esperaba a que atendiera, miré a Daniela directamente a los ojos. Por primera vez en 3 años, no aparté la mirada, porque en ese momento entendí algo. Esa casa la había dado por amor, pero mi dignidad jamás la había entregado. Y estaban a punto de descubrir quién llevaba las riendas aquí. Si quieres saber cómo una mujer que lo perdió todo recuperó su poder, suscríbete a este canal porque esta historia apenas empieza. Y lo que viene, nadie se lo imagina. El licenciado Méndez contestó al tercer tono. Carmen, ¿qué pasó? Su voz sonaba preocupada. Sabía que acababa de enterrar a mi hermana. Licenciado Méndez, necesito verlo mañana por la mañana. Es urgente, dije sin quitarle la vista de encima a Daniela. Ella ya había perdido por completo esa sonrisa falsa. Ahora me miraba con los ojos entrecerrados. Calculadora, peligrosa. ¿Está usted bien?, preguntó el abogado. No, pero voy a estarlo, respondí y colgué. Daniela cruzó los brazos. No sé qué estás planeando, mamá, pero te recuerdo que esta casa es de Roberto y yo soy su esposa. Así que si quieres seguir aquí, tendrás que acatar nuestras reglas. Apreté los dientes. Quise gritarle que yo había pagado esa casa con el sudor de 40 años limpiando baños ajenos, que cada ladrillo de esas paredes cargaba mi sacrificio. Roberto apenas tenía 25 años cuando le entregué todo aquello sin pedirle ni un solo dólar a cambio. Pero guardé silencio, porque en mis 67 años había aprendido algo. Las palabras sin fuerza no son más que ruido, y antes necesitaba recuperar la mía. Está bien, dije sin más. Me quedaré en el cuarto de servicio. Daniela parpadeó, desconcertada. Creo que esperaba un pleito, un escándalo, que yo llorara o suplicara. Qué bueno, me alegra que lo entiendas, respondió mientras recuperaba un poco de postura. Y otra cosa, ya no cabe nada tuyo en el refrigerador, así que tendrás que comprar tu propia comida y guardarla en tu cuarto. Tampoco podemos estar compartiendo la cocina a todas horas. El doctor dice que debo evitar el estrés. Asentí despacio. Claro, ningún problema. Perfecto. Entonces bienvenida a tu nuevo espacio, dijo, y se metió a la casa, moviendo la cadera como si acabara de ganar una batalla. Me quedé sola en aquel cuartito. Cerré la puerta, y fue solo entonces cuando me permití llorar. Lloré por mi hermana Graciela. Lloré por mi esposo, que llevaba 10 años muerto. Lloré por la mujer que fui, fuerte, trabajadora, orgullosa. Lloré por mi hijo Roberto, que alguna vez me abrazó y me dijo, «Mamá, eres mi heroína». ¿En qué momento cambió todo? Me senté en esa cama plegable que olía a humedad. Miré alrededor. Las paredes tenían manchas de filtración. El foco colgaba de un cable pelado. Ni siquiera había un clavo para colgar la ropa. Pero entonces recordé algo. Recordé a mi madre, que sacó adelante a 5 hijos sola cuando mi padre nos dejó. Recordé cómo nos decía, «Hijas, una mujer no es fuerte por lo que tiene, es fuerte por lo que es capaz de reconstruir cuando le han quitado todo». Me enjugé las lágrimas. Saqué mi celular y empecé a tomar fotos del cuarto, de mis cosas tiradas en el pasto, de todo, porque si la vida me había enseñado algo, es que la verdad siempre necesita pruebas. Esa noche Roberto llegó después de las 11. Escuché su coche estacionarse. Escuché voces. Escuché la risa aguda de Daniela. Esperé. Pensé que vendría a verme. Que tocaría la puerta del cuarto de servicio. Que me preguntaría cómo estaba después del funeral de mi hermana. A medianoche, cuando ya no podía con la ansiedad, salí de la habitación. Caminé descalza por el pasillo de mi casa, sintiendo el frío de los mosaicos bajo los pies. Toqué la puerta de la recámara principal.
Roberto, llamé en voz baja. Nada. Hijo de Roberto, necesito hablar contigo. La puerta se entreabrió apenas. Mi hijo asomó la cabeza. Se veía agotado, con ojeras profundas y más delgado que la última vez que lo vi. Mamá, es tarde, susurró. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Repetí, con la voz quebrándose. Roberto, tiraron todas mis cosas en el jardín. Me metieron al cuarto de servicio y ni siquiera me dijiste que Daniela está embarazada. Él bajó la mirada. Mamá, yo te lo iba a decir, pero estabas en Puebla con la tía Graciela y acabo de enterrar a mi hermana, Roberto. Acabo de despedirme de la última persona de mi generación que me quedaba y regreso a mi casa para encontrar que me han tratado como si fuera basura. No es personal, mamá, dijo frotándose los ojos. Solo necesitamos el espacio. Con el bebé en camino, tienen que cambiar las cosas. ¿Cambiar? Lo miré sin creerlo. Roberto, yo compré esta casa. Te la di porque pensé que querías que yo estuviera aquí, que seguiríamos siendo una familia. Y lo somos, mamá. Pero Daniela está muy tensa. El embarazo ha sido complicado. El médico dice que no debemos alterarla. ¿Y yo? Pregunté con un nudo en la garganta. ¿Yo no importo? Roberto suspiró. Claro que importas, mamá. Pero tienes que entender. Daniela es mi familia ahora, mi prioridad. Tú misma nos dijiste siempre que al casarte, tu esposa va primero. Cada palabra era como un golpe. No así, hijo, susurré. No de esta manera. Mamá, por favor, estamos agotados. Mañana hablamos, ¿sí? Trata de comprender, y cerró la puerta. Me quedé en ese pasillo, temblando. Mi hijo, mi Roberto, el niño al que le cambié los pañales, al que enseñé a leer, al que abracé cada vez que lloró. Ese hijo acababa de cerrarme la puerta en la cara. Volví al cuarto de servicio como un fantasma, pero ya no lloré, porque algo dentro de mí había cambiado. La tristeza comenzaba a transformarse en otra cosa. La determinación me invadió, una rabia silenciosa, fría, que me dejó clara una sola cosa. Esto no podía quedarse así. Me senté en esa cama plegable y abrí el cajón de mi buró. Ahí guardaba algo que nadie imaginaba que tenía. Una libreta vieja donde llevaba apuntados todos los gastos de la casa desde que se la había entregado a Roberto. Empecé a pasar las hojas y lo que encontré me heló la sangre, aunque al mismo tiempo me dio la primera arma para defenderme. Lo que descubrí esa noche lo cambió todo. Y lo peor era que ellos ni sospechaban lo que se les venía encima. La libreta temblaba entre mis dedos. Eran las 2 de la madrugada y el cuarto de servicio estaba completamente en silencio. Lo único que se escuchaba era el goteo de una llave descompuesta en algún rincón de la casa. Fui pasando las páginas despacio, sintiendo cómo mi corazón latía más fuerte con cada línea. Siempre había sido ordenada con el dinero. Tuve que serlo. Cuando una crece con carencias, aprende que cada peso vale. Por eso, cuando puse la casa a nombre de Roberto, solo le pedí algo sencillo. Hijo, solo quiero que me mantengas al tanto de los gastos importantes. No es para controlarte, sino porque esta casa es tu patrimonio. Y un patrimonio se cuida. Él aceptó. Durante el primer año, Roberto me mostraba los recibos y me contaba sobre las reparaciones. Éramos un equipo, pero desde que se casó con Daniela, todo había cambiado. Volví a mirar los números, sintiendo cómo la sangre me hervía. En los últimos 8 meses se habían hecho transferencias enormes desde la cuenta familiar. Yo tenía acceso porque Roberto me había dado una tarjeta de débito para emergencias, aunque jamás la había usado. Solo revisaba los movimientos de vez en cuando. Y ahora, al verlo todo junto, la verdad me golpeó como un mazazo. 76, 500 pesos en enero. Remodelación de la sala. 88, 400 pesos en febrero. Muebles nuevos. 65, 000 pesos en marzo. Sin descripción. 103, 700 pesos en abril. Viaje a Miami. 81, 600 pesos en mayo. Compras varias. Recibos por 92, 000 pesos en junio. Para decoración. Luego 7, 5, 100 pesos en julio. Sin ningún detalle.
Después 7, 15, 000 pesos en agosto, supuestamente para gastos del bebé. Fui sumando todo en mi mente, aunque me costaba trabajo, porque las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el lápiz. 40 y 85, 000 pesos, casi 50,000 en solo 8 meses. ¿De dónde había salido todo ese dinero? Roberto tenía un buen sueldo como ingeniero, alrededor de 60, 000 pesos al mes, pero entre servicios, comida y gasolina no quedaba tanto. Definitivamente no lo suficiente para gastar más de 85, 000 pesos mensuales en cosas extras. Entonces recordé algo que me heló la sangre. Cuando le dejé la casa a Roberto, también le había dejado acceso a una cuenta de ahorros que mantuve por años. Era el dinero de mi liquidación cuando me jubilé, más unos ahorritos que fui guardando. Chasis riburibu pesos. Le dije, mijo, esto es para emergencias, para que nunca te falte nada. Con las manos temblorosas, busqué entre mis papeles hasta encontrar el último estado de cuenta de esa cuenta de ahorros. Lo abrí y sentí cómo se me desmoronaba el mundo. Saldo actual, 153,000 pesos. De 60,000, solo quedaban 8,900. Todo comenzó a dar vueltas. Tuve que sentarme en el piso, recargada en la pared fría y húmeda, intentando agarrar aire. Más de 850, 000 pesos, desaparecidos, en menos de un año, y yo sin enterarme, porque estaba cuidando a mi hermana enferma en Puebla, porque confiaba en mi hijo, porque jamás imaginé que me harían algo así. Pero lo peor no era el dinero. Lo verdaderamente doloroso era darme cuenta de que me habían usado, me habían corrido de mi propia casa, me habían arrebatado mi lugar, me habían humillado, con el mismo dinero que yo les había dado. Me levanté del suelo, me temblaban las piernas, pero caminé hasta la ventana del cuarto. Afuera, en el callejón oscuro, se veía encendida la luz de la cocina de la vecina, doña Lucía. Siempre se levantaba antes que todos para preparar panecitos y venderlos al amanecer. Era una mujer mayor como yo, viuda como yo. Una mujer que se partió el lomo toda la vida para sacar adelante a sus hijos. Y en ese instante, yo necesitaba hablar con alguien. Me puse una bata encima de la pijama y salí de la casa en silencio. Caminé los pocos metros que separaban mi casa de la suya y toqué con suavidad la puerta de su cocina. ¿Quién es? Escuché la voz de doña Lucía. Soy yo, Lucía. Carmen. En cuanto me oyó, abrió la puerta de inmediato. Me miró con una preocupación que me apretó el pecho. Sabía que yo acababa de volver del funeral. Mi niña, ¿qué haces despierta a estas horas? Pásale. Entré en su cocina pequeña y acogedora, llena del olor a masa recién hecha, al comal caliente y al café recién colado. Olía a hogar, a lo que mi casa solía oler. ¿Café? Me ofreció mientras me servía una taza sin esperar respuesta. Me senté en su mesa de madera gastada y ya no pude contenerme. Las lágrimas se me escaparon. Lucía, susurré, necesito que me digas la verdad. ¿Has visto algo raro en mi casa estos últimos meses? Ella se sentó frente a mí y tomó mis manos con las suyas, ásperas y marcadas por los años de trabajo. Mi niña, no quería decirte nada porque estabas con tu hermana enferma, pero sí, he visto cosas. ¿Qué cosas? Doña Lucía soltó un suspiro profundo. Tu nuera, Daniela. Ella no trabaja, ¿verdad? No. Roberto dice que no necesita hacerlo, que él gana lo suficiente. Pues mira, mi niña, esa muchacha cambia de carro cada 2 semanas. No es el mismo. Le he visto uno rojo, uno blanco, uno gris. Y las bolsas que baja del carro son de esas tiendas carísimas del centro comercial, de las que cuestan miles de pesos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y Roberto? Veo que tu hijo sale muy temprano y vuelve muy tarde. Se le ve cansado, mi niña, muy cansado. Y más delgado, como si no estuviera comiendo bien. ¿Algo más? Doña Lucía dudó. Luego habló en voz más baja, como quien revela un secreto que duele. El otro día vi que vendieron tus muebles. Los antiguos. Los que tenías en la sala. Los tallados. Unos hombres llegaron en una camioneta y se los llevaron.
Tu nuera estaba ahí, sonriendo, contando billetes. La taza se me resbaló de las manos y se hizo pedazos en el piso. Esos muebles, esos malditos muebles, eran la herencia de mi madre. El mobiliario tenía más de 70 años, piezas que mi abuela había traído desde Filadelfia cuando llegó a la ciudad, objetos que valían una fortuna, no por el precio, sino por la historia que cargaban. Y Daniela lo había vendido como si fuera basura. ¿Hace cuánto fue eso?, pregunté con la voz apagada. 2 semanas, cariño, cuando estabas en Puebla. Me quedé callada. Doña Lucía se levantó a recoger los pedazos de la taza rota, aunque apenas noté sus movimientos. En mi mente, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. El dinero desaparecido, los gastos desorbitados, los muebles vendidos, mi ropa tirada en el jardín, el cuarto de servicio. Daniela no solo me estaba echando de la casa, estaba borrándome, arrancando mi historia, mis recuerdos, mi existencia, y mi hijo lo permitía. Regresé al cuarto de servicio cuando ya clareaba. Me senté en ese catre, con los estados de cuenta y mi libreta sobre las piernas, y tomé una decisión. Si querían jugar así, yo también lo haría, pero siguiendo mis propias reglas, porque ellos ignoraban algo muy importante. No sabían que la casa seguía a mi nombre. Roberto nunca hizo los trámites para cambiar al propietario, solo le había dado permiso de palabra para usarla. Tampoco sabían que yo tenía documentos de absolutamente todo, y desconocían que la mujer sentada en ese cuartito miserable ya no era la misma que había llegado el día anterior. Aquella estaba rota. De esas cenizas estaba surgiendo algo nuevo, más firme, más peligroso. Cuando el sol terminó de alzarse, ya tenía un plan. Y juro que ni en sus peores pesadillas podrían imaginar lo que estaba a punto de hacerles. A las 9 de la mañana en punto, toqué la puerta del despacho del señor Méndez. Me había aseado en el lavadero del patio porque Daniela había cerrado el baño principal para que no usara su agua caliente. Me puse mi mejor vestido negro, el mismo del funeral. Me acomodé el cabello con cuidado, recogiéndolo en un chongo firme, porque con los años aprendí algo. Cuando una va a pelear por lo que es suyo, tiene que presentarse con dignidad. El señor Méndez me recibió con un abrazo largo y apretado. Carmen, querida, lamento muchísimo lo de tu hermana. Graciela era una mujer extraordinaria. Gracias, señor Méndez, respondí sintiendo el nudo formarse en mi garganta. Pero no vine a hablar de eso. Vine por otra cosa. Nos sentamos en su despacho, rodeados de libros y diplomas. Me sirvió un vaso de agua y esperó con calma a que empezara. Saqué mi libreta, los estados de cuenta del banco, las fotos de mis cosas tiradas en el jardín, todo, y se lo conté, todo. Mientras hablaba, observé cómo el rostro del señor Méndez pasaba de la preocupación al asombro, y del asombro a la indignación. Cuando terminé, él se recargó en su silla y se frotó la barbilla. Carmen, esto es grave, muy grave. Lo sé. ¿Tu hijo sabe que tienes acceso a esos estados de cuenta? Él me dio la tarjeta hace años, pero creo que ya ni se acuerda. Nunca la usé. El abogado asintió despacio, pensando. Bien, vayamos por partes. Primero, la casa. ¿Tienes la escritura? Sí. Aquí está. Saqué el documento de mi bolso. Lo había cuidado como si fuera un tesoro. Él lo revisó a detalle, pasando cada página con precisión profesional, y entonces sonrió. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de alguien que ya vio la jugada. Carmen, ¿sabes lo que tenemos aquí? ¿Qué? La escritura sigue al 100% a tu nombre. Roberto nunca hizo la transferencia oficial de propiedad ante notario público. Sentí que el corazón me dio un brinco, pero yo se la había dado como regalo. Sí, pero legalmente un regalo de un inmueble necesita un acto formal ante un notario. Lo que hiciste fue darle permiso de vivir ahí. Le diste lo que en derecho llamamos una tenencia precaria. Básicamente, le prestaste la casa, pero la casa sigue siendo tuya. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que puedes revocar ese permiso cuando quieras. Es tu propiedad. Ellos, legalmente, son tus ocupantes sin contrato, sin derechos de posesión permanente. Me quedé callada,
procesando todo. ¿Y el dinero?, pregunté. Los 770,000 pesos que desaparecieron. El abogado revisó los estados de cuenta con el ceño fruncido. Aquí hay algo muy interesante. Mira estas transferencias. Muchas se hicieron con una firma electrónica. ¿Autorizaste esos movimientos? No, nunca. Carmen, ¿y Roberto tiene acceso total a la cuenta? Sí, porque yo misma se lo facilité cuando le presté la casa. Quería que tuviera un respaldo económico. Pero, ¿firmaste algún documento donde lo nombraras cotitular? Me quedé pensando. No, solo tiene una tarjeta de débito vinculada. Pero la cuenta está a mi nombre. El señor Méndez entrelazó las manos sobre el escritorio. Carmen, esto es delicado. Si Roberto hizo esas transferencias sin tu autorización expresa, podría considerarse apropiación indebida de bienes. Técnicamente, es fraude familiar. Aquellas palabras me cayeron como bloques de concreto. Fraudearme. Mi propio hijo. No quiero meterlo a la cárcel, señor Méndez, dije de inmediato. Solo quiero que todo sea justo. Y así será. Pero necesitas recuperar tu poder de negociación, y para eso tenemos que mover algunas piezas. Sacó una libreta y comenzó a anotar. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, hoy mismo vamos a cambiar todas las contraseñas de tus cuentas bancarias. Tú serás la única con acceso. Asentí. Segundo, vamos a elaborar un inventario oficial de todo lo que había en esa casa cuando se la cediste a Roberto, incluyendo esos muebles antiguos que vendieron. Vas a denunciar formalmente la venta no autorizada de tus pertenencias. ¿Puedo hacer eso? Claro que puedes, porque nunca quitaste tu nombre de la escritura. Legalmente, todo lo que estaba en esa casa seguía siendo tuyo. Sentí cómo volvía la fuerza a mi cuerpo. Tercero, vamos a notificarle formalmente a Roberto que debe desocupar la propiedad en 30 días o, en su defecto, firmar un contrato de arrendamiento con renta mensual y cláusulas muy precisas. ¿Renta?, pregunté sorprendida. ¿A mi propio hijo? El abogado me miró con esos ojos experimentados que han visto miles de casos como el mío. Carmen, tu hijo te sacó de tu propia casa, te metió en un cuarto de triques, gastó tu dinero sin pedir permiso y vendió los muebles de tu madre. ¿De verdad crees que merece seguir viviendo ahí sin pagar un peso? Tenía razón, completamente. ¿Y si se niega?, pregunté. Entonces iniciamos el proceso de desalojo. Y créeme, con las pruebas que tienes, un juez fallará a tu favor en menos de 3 meses. Miré fijamente por la ventana del despacho. Afuera, Chihuahua seguía con su ritmo habitual. Autos pasando, gente rumbo al trabajo, vendedores ambulantes, la vida de todos los días. Y yo ahí, a punto de darle un giro completo a mi existencia. ¿Algo más?, preguntó el abogado, sacándome de mis pensamientos. ¿Tienes otros bienes, propiedades, cuentas? Lo pensé con cuidado. Sí, tengo un departamentito en la zona de la antigua fábrica. Era de mi esposo. Llevamos años alquilándolo. ¿Cuánto cobras de renta? 30,000 pesos al mes. ¿Y a dónde se va ese dinero? A otra cuenta bancaria, una que abrí hace años para los gastos de mantenimiento del departamento. Roberto no sabe de esa cuenta. El señor Méndez sonrió de oreja a oreja. Perfecto. Entonces tienes ingresos propios. Eso lo cambia todo. Significa que puedes vivir por tu cuenta si decides no volver a esa casa. La idea me cayó como un rayo. Vivir sola, a mis 67 años, después de toda una vida cuidando a los demás. Señor Méndez, no sé si pueda. ¿Qué quieres de verdad, en lo más profundo de tu corazón? ¿Qué deseas? Me quedé callada. ¿Qué quería yo? Quería que mi hijo me pidiera perdón. Quería que me tratara con el respeto que merezco. Quería recuperar mi casa, mi espacio, mi dignidad. Pero más que nada, quería que entendieran que no soy una carga. No soy un mueble viejo que se puede tirar. No soy un estorbo del que haya que deshacerse. Soy Carmen Rodríguez, viuda de Salazar. Una mujer que trabajó 40 años sin descanso. Una madre que sacó adelante a 3 hijos estando sola. Una mujer que merece respeto. Quiero justicia, dije al fin.
Quiero que aprendan que no se puede tratar así a las personas, y menos a una madre. El señor Méndez asintió. Entonces te vamos a dar exactamente eso. Pero Carmen, necesito que estés lista. Esto va a doler. Habrá lágrimas, gritos, súplicas. Roberto va a intentar que te sientas culpable. Daniela va a inventar cosas. Van a decir que eres una mala madre, que eres egoísta, que estás loca. Ya me lo han dicho todo eso, susurré. Pero ahora será peor, porque ahora estás respondiendo. Y cuando una se defiende, la gente enseña quién es de verdad. Respiré hondo. Estoy lista. ¿Segura? Pensé en los muebles de mi mamá, vendidos como si fueran basura. Pensé en el dinero desaparecido. Pensé en el cuarto de servicio húmedo y oscuro. Pensé en la puerta cerrándose en mi cara. Sí, dije con firmeza. Estoy segura. Entonces empecemos. Salí de la oficina del señor Méndez 3 horas después. En mi bolsa llevaba documentos nuevos, contraseñas cambiadas, un plan de acción detallado y algo mucho más valioso. Llevaba esperanza. Caminé por las calles del centro con paso decidido. Me compré un café y un pan dulce en una panadería. Me senté en una banca del parque y comí con calma, mirando pasar a la gente. Y por primera vez en semanas sonreí, porque ellos creían que ya me habían vencido. Pensaban que me habían quebrado. Imaginaban que iba a agachar la cabeza y aceptar mi destino como una mujer mayor, invisible. Pero estaban muy, muy equivocados. Yo no era una mujer derrotada. Yo era una mujer preparándose para la guerra. Y no tenían idea de lo que se les venía encima. Roberto y Daniela estaban a punto de llevarse la sorpresa de sus vidas. Y yo estaría ahí para verlo todo. Regresé a la casa alrededor de las 6 de la tarde. Llevaba 3 bolsas del súper. Había comprado lo necesario para preparar comida en el cuarto de servicio. Una parrillita eléctrica, platos desechables, una ollita, algunas cosas básicas. Si querían que viviera como una inquilina, lo haría, pero con dignidad. Al entrar, escuché voces en la sala, varias voces. Me asomé con cuidado. Daniela estaba ahí, arreglada como si fuera a salir en una revista. Llevaba un vestido rosa pálido que seguro había costado miles de pesos. A su lado estaban sus papás. El señor Armando, un hombre corpulento, con bigote y poses de importancia. Y la señora Beatriz, delgada, elegante, siempre mirándome como si yo fuera algo pegado a la suela de su zapato. Roberto también estaba ahí, con camisa y pantalón de vestir, incómodo, jalándose el cuello como si lo ahorcara. «Mom», exclamó Daniela al verme, con esa vocecita cantada y falsa. «Qué bueno que ya llegaste». Preparé una cena familiar, porque mis suegros querían entender mejor nuestra situación, como si fuera un problema que necesitara solución. «Buenas noches», saludé de manera breve mientras intentaba avanzar hacia el cuarto de lavado. «Oh, no, no, no». Daniela se acercó y me sostuvo del brazo con firmeza. «Ya preparé todo. Sería descortés que no te unieras. Además, necesitamos hablar de algunas cosas importantes». No tuve alternativa. Me senté en la mesa del comedor. Mi mesa, la misma que había comprado en un mercado de antigüedades hace 15 años. Daniela sirvió la cena con una sonrisa perfecta. Pollo estilo chipotle, arroz rojo, ensalada. Todo se veía delicioso, todo olía a hogar, pero el ambiente estaba tan tenso como una cuerda a punto de romperse. «Señora Carmen», comenzó el señor Armando mientras se limpiaba la boca con una servilleta. «Mi hija me ha dicho que últimamente ha habido algunos malentendidos». «¿Malentendidos?», repetí, cuidando cada palabra. «Sí, bueno», intervino la señora Beatriz con un tono cortante. «Daniela dice que usted se ha sentido desplazada. Pero tiene que comprender, señora Carmen, que los jóvenes necesitan su espacio, sobre todo ahora que viene el bebé». Sujeté los cubiertos con fuerza. «Entiendo perfectamente la necesidad de espacio», respondí con calma. «Lo que no entiendo es por qué mis pertenencias fueron arrojadas al jardín sin consultarme». «Ay, mamá, ya supéralo», dijo Daniela haciendo un gesto dramático con la mano. «Fue solo una confusión. Ya te pedí perdón». «Mentira, nunca se había disculpado». «Y sobre la habitación», continuó el señor Armando, «me parece muy generoso de parte de Roberto y Daniela haberte dado un espacio.
Hay muchas personas de tu edad que ni siquiera tienen eso. Personas de mi edad, como si yo fuera una carga, una molestia, alguien que debería agradecer las migajas. Roberto no dijo ni una palabra, solo siguió comiendo en silencio, mirando fijamente su plato. Además, añadió la señora Beatriz, a tu edad deberías pensar en facilitar las cosas para todos. Hay casas de retiro muy bonitas, con enfermeras, actividades y personas de tu edad. ¿No sería más cómodo? Ahí estaba. La verdadera razón de esta cena salió a la luz. Querían convencerme de que me fuera a una residencia para mayores. Miré a Roberto. Mi hijo seguía sin levantar la vista. Roberto, dije con un tono firme, ¿qué opinas de esto? Por fin alzó la mirada. Sus ojos se veían cansados, vacíos. Mom, I just want everyone to be okay. For there to be peace. Paz, repetí. Me pides paz mientras planean enviarme a una residencia. It's not a nursing home, Mom. Daniela intervino rápido. There are luxury retirement communities with gardens with. No me interesa, la corté. El silencio cayó sobre la mesa como una lápida. El señor Armando carraspeó con evidente incomodidad. Mrs. Salazar, entiendo que esto es complicado para usted, pero debe ser realista. Roberto y Daniela están formando su familia. Y usted, bueno, ya cumplió su ciclo. Crió a sus hijos. Ahora les toca a ellos seguir con su vida. Cada palabra era como una bofetada, pero lo peor aún no llegaba. Y respecto al tema económico, continuó la señora Beatriz con el tono frío de quien discute negocios. Daniela comentó que había ciertas confusiones con las cuentas bancarias. Ahí estaba, el verdadero motivo de la cena. Se habían dado cuenta de que ya no podían sacar dinero. No había ninguna confusión, dije con voz clara. Simplemente cambié las contraseñas de mis cuentas, como debía hacerlo desde el principio. Daniela dejó caer los cubiertos con un golpe exagerado. You see, Roberto, I told you your mother was acting strangely. Why would you do that, Mom? That money is for the family. Ese dinero es mío, respondí sintiendo cómo me hervía la sangre. Dinero que ahorré durante 40 años. Dinero que ustedes gastaron sin mi permiso. 40 y 85. 000 pesos en 8 meses. ¿En qué te lo gastaste, Daniela? Su rostro pasó de blanco a rojo y luego a morado. How dare you? ¿Cómo me atrevo a qué? Me levanté de la silla, a pedir cuentas de mi propio dinero, a preguntar por qué vendiste los muebles de mi madre sin autorización, a cuestionar por qué me trataste como basura cuando regresé del funeral de mi hermana. Mom, please. Roberto también se puso de pie extendiendo las manos. Don't do this, not in front of them. Not in front of them. Lo miré sin poder creerlo. Roberto, ellos vinieron aquí para convencerme de meterme en una residencia. Y tú estás preocupado por las apariencias. El señor Armando golpeó la mesa con el puño. Mamá, estás siendo muy grosera. Vinimos en familia para encontrar una solución civilizada. ¿Civilizada? Solté una risa amarga. ¿Es civilizado aventar mis cosas al jardín? ¿Es civilizado vender las pertenencias de mi madre? ¿Es civilizado quitarme 850,000 pesos sin siquiera preguntarme? Ese dinero era para la casa, gritó Daniela sin un rastro de dulzura en la voz. Para mejorar la casa, para que valiera más. Esta casa ya vale bastante, dije pronunciando cada palabra con calma. Y sigue siendo mía. El silencio se hizo absoluto. Daniela parpadeó, desconcertada. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Esta casa está a mi nombre. Nunca hicimos el cambio de escrituras. Roberto vive aquí porque yo se lo permito. Un permiso que puedo retirar cuando se me dé la gana. Vi cómo se le iba el color del rostro a Daniela. Cómo el señor Armando y la señora Beatriz se miraron con pánico. Cómo Roberto se dejó caer en la silla con la cabeza entre las manos. No, no puede ser, susurró Daniela. Roberto me dijo que la casa era suya. Me lo prometió antes de casarnos. Pues te mintió, dije con frialdad. O simplemente nunca hizo el trámite. El hecho es que esta casa es legalmente mía. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón. Daniela se lanzó contra Roberto como un animal acorralado. Dime que no es verdad. Roberto, dime que esta vieja loca está mintiendo. Roberto levantó la cabeza despacio. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Es verdad, susurró.
Nunca terminé el papeleo. Pensé que no era urgente, que mamá nunca, que yo nunca qué, gritó Daniela, que yo nunca lo descubriría, que nunca la recuperaría. Tú me dijiste que esta casa era tuya. Me casé contigo porque dijiste que tenías bienes. Y ahí estaba, la verdad desnuda, cruda. Daniela no se había casado con mi hijo por amor. Se casó por la casa, por mi casa. La señora Beatriz se levantó indignada. Esto es inaceptable. Armando, nos vamos. No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones. No son acusaciones, dije con serenidad. Son hechos, y tengo documentos que lo comprueban. El señor Armando me señaló con el dedo. Usted es una mala madre. Una madre de verdad no le haría esto a su hijo. Esas palabras dolieron. Más de lo que quería admitir. Pero no iba a permitir que me lastimaran más. Una madre de verdad enseña a sus hijos a respetar, a valorar, a ser honestos. Yo hice todo eso. Si Roberto no lo aprendió, no es mi culpa, es suya. Me di la vuelta y caminé hacia el cuarto de servicio. A mis espaldas escuché el caos. Daniela llorando como si se derrumbara el mundo. La señora Beatriz gritando insultos. El señor Armando exigiendo explicaciones. Roberto intentaba tranquilizar a todos. Cerré la puerta de la habitación y me recargué contra ella, todavía temblando. Había sido el enfrentamiento más duro de mi vida, pero también el más necesario, y apenas era el comienzo. Esa noche, alrededor de las 11, escuché golpes fuertes contra la puerta. «Mamá, ábreme. Tenemos que hablar». Era Roberto. No abrí. «Mamá, por favor. Daniela está muy alterada. El médico dijo que no puede estresarse por el bebé». Aún así no abrí. «¿Qué quieres que haga? ¿Que me ponga de rodillas a pedirte perdón? ¿Que llore? Dime qué necesitas y lo hago. Pero por favor no nos quites la casa». Abrí la puerta de golpe. Roberto estaba hecho un desastre. El cabello revuelto, los ojos enrojecidos, la camisa arrugada. Y por primera vez no sentí lástima. Sentí decepción. «Roberto», le dije con voz serena, «voy a decirte algo y quiero que lo escuches con atención. Nunca quise quitarte nada. Te di esta casa por cariño. Te di mi dinero por generosidad. Te di mi espacio como familia. Lo sé, mamá. Lo sé. Pero me trataste como basura. Me humillaste. Me robaste. Me mentiste. Y cuando regresé destrozada del funeral de mi hermana, me echaste a la calle. Fue un error de Daniela. Yo no sabía. Tú sí sabías». Alcé la voz. «Lo sabías y no hiciste nada. Me cerraste la puerta en la cara. Me dijiste que ella era tu prioridad. Me pediste que entendiera. Es que es mi esposa, mamá. Tengo que apoyarla. ¿Y yo qué soy? ¿Basura? ¿Un estorbo del que había que deshacerse?» Roberto cayó de rodillas frente a mí. «Perdóname», sollozó. «Perdóname, mamá. Fui un cobarde. Fui un mal hijo. Pero te lo ruego, no nos dejes en la calle». Lo miré ahí, arrodillado, llorando, y algo dentro de mí se rompió, pero no de dolor, de claridad. Ese ya no era mi niño. Era un hombre que había tomado sus decisiones y debía cargar con las consecuencias. «No voy a dejarte en la calle», dije al fin. «Pero las cosas van a cambiar, y mucho. Mañana vas a venir conmigo a la oficina del señor Méndez y vamos a firmar un contrato con reglas claras. Lo que tú digas, mamá, lo que tú digas. Y Daniela va a devolver cada dólar que gastó de mi dinero. O lo paga ella, o lo pagas tú. Pero se va a pagar». Roberto asintió desesperado. Sí, lo que sea. Ahora vete. Estoy cansada». Se levantó despacio. Antes de irse, me miró con ojos de cachorro asustado. «¿Me odias, mamá?». La pregunta me tomó por sorpresa. «No, Roberto», respondí con tristeza. «No te odio, pero tampoco te reconozco. El hijo que crié jamás me habría hecho esto». Cerré la puerta y por primera vez en días, dormí profundamente porque sabía que había ganado la primera batalla. Ya estaba claro que aquello apenas era el inicio de la batalla. A la mañana siguiente, Roberto y yo fuimos a la oficina del licenciado. Y lo que ocurrió ahí cambió todo para siempre.
Roberto llegó puntual al despacho del señor Méndez, pero no venía solo. Daniela apareció pegada a su brazo como una lapa. Llevaba unas gafas oscuras que le cubrían medio rostro y traía un pañuelo en la mano, lista para montar la escena. Al verme sentada en la sala de espera, Daniela se frenó en seco. «She's coming», se lo murmuró a Roberto, aunque con suficiente volumen para que yo la escuchara. «It's her lawyer's office, Daniela», contestó Roberto con voz cansada. El señor Méndez nos hizo pasar a su oficina. Su expresión era profesional, seria, imposible de leer. «Good morning, Mrs. Carmen. Mr. Roberto, Mrs. Daniela, please have a seat». Tomamos asiento. Daniela no dejaba de mirar alrededor con desconfianza, como un animal acorralado buscando salida. «Muy bien», comenzó el abogado. «Los he citado porque hay asuntos legales que debemos resolver de manera formal. Primero, aclaremos la situación de la propiedad». Colocó sobre el escritorio una copia de las escrituras de la casa. «As you can see here, the house located at 247 Calle Yacarandas is registered 100% in the name of Mrs. Carmen Rodriguez, Salazar's widow. There is no other owner». Daniela se arrancó las gafas de golpe. «That's imposible. Roberto told me that». Lo que Roberto le haya dicho no tiene relevancia. La interrumpió el licenciado con un tono cortante. «The legal facts are these. Mrs. Carmen is the sole owner. You live there by verbal permission, which in legal terms is called a tenancy at will. But I'm his daughter-in-law. It's my house too», insistió Daniela, elevando la voz. «No, mamá, no lo es. Ni un centímetro de esa propiedad está a tu nombre». Vi cómo Daniela palideció, apretando el pañuelo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Is this true?», preguntó Roberto con la voz temblorosa. Mi hijo bajó la cabeza. «Yes. And when were you planning on telling me?» Yo pensé que arreglaríamos los papeles después de la boda, pero con el trabajo y... «No me importan tus excusas», gritó Daniela, poniéndose de pie de un salto. «You told me you owned a house. You promised me». «Daniela, cálmate, por favor. Piensa en el bebé», suplicó Roberto. «The baby», se burló ella. «Right. The baby who's going to be born in a house that isn't even yours». El señor Méndez dio unos golpecitos suaves en el escritorio. «Ma'am, please sit down. There are more matters to discuss». Daniela se dejó caer en la silla, respirando con dificultad. «Second matter», continuó el abogado. «The unauthorized withdrawals from Mrs. Carmen's bank accounts». Puso sobre la mesa los estados de cuenta que yo le había entregado. En los últimos 8 meses desaparecieron 100 pesos de esas cuentas. La señora Carmen jamás autorizó esos movimientos. Yo no tomé ese dinero. Roberto se defendió al instante. Yo solo. Las transferencias se hicieron con la tarjeta que está a su nombre. Intervino el abogado. Eso lo hace legalmente responsable. Pero fue Daniela quien usó la tarjeta. Se la presté porque dijo que necesitaba. ¿Qué? Daniela lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Ahora me vas a echar la culpa a mí? Tú fuiste quien compró los muebles nuevos, quien planeó el viaje a Miami, quien gastó 102,000 pesos en ropa. Porque tú me dijiste que teníamos dinero, que tu mamá te había dado todo eso. Dije que nos lo había prestado, no que te lo regaló. Verlos discutir así debería haberme dado gusto, pero lo único que me provocó fue tristeza. «Basta», dije con voz firme. Los dos callaron de inmediato. No me interesa quién gastó el dinero. Los dos son responsables, y ese dinero se va a devolver. Todo, hasta el último dólar. «Mamá, no tenemos 770,000 pesos», dijo Roberto desesperado. «Mi sueldo apenas alcanza para». «Entonces, lo pagarán en parcialidades. Con intereses, el abogado hará un plan de pagos». «¿Intereses?». Daniela soltó una risa histérica. «¿Le vas a cobrar intereses a tu propio hijo?». «Le voy a cobrar intereses a quien tomó mi dinero». «Sí, no es robo, es dinero de familia. Era mi fondo de retiro», dije sintiendo que la voz se me quebraba. «Dinero que gané limpiando baños y oficinas durante 40 años. Dinero que iba a usar para mis gastos médicos cuando fuera mayor, y ustedes lo gastaron en viajes y ropa». Daniela abrió la boca, pero no logró decir nada. «Hay otro asunto», continuó el señor Méndez.
Los muebles antiguos que se vendieron sin autorización. Según la señora Carmen, eran piezas de más de 70 años, herencia familiar. ¿En cuánto los vendieron? Silencio absoluto. ¿En cuánto?, repetí. Roberto tragó saliva. 25, 500 pesos. Sentí que el mundo se detenía. 25, 500, susurré. Vendieron los muebles de mi madre, piezas talladas a mano en caoba, muebles que valían más de 170,000 pesos. ¿Por 25, 500? El comprador dijo que estaban muy viejos, que necesitaban restauración, murmuró Roberto. Porque eran antigüedades, estallé poniéndome de pie. Por eso valían tanto. Esos muebles eran lo último que me quedaba de la herencia de mi madre. Mamá, ¿qué más da?, dijo Daniela fastidiada. Solo eran muebles viejos. Algo dentro de mí se rompió, pero no de tristeza, sino de furia. Me acerqué a Daniela despacio. Ella se echó hacia atrás en la silla, asustada. ¿Nada más unos muebles viejos?, dije con la voz tan baja que helaba. Solo muebles viejos. Mi abuela trajo ese mobiliario desde Filadelfia en un camión de carga en 1952. Mi madre lo lustraba cada domingo después de misa. Le enseñé a Roberto a leer en esa mesa. Ahí compartimos cenas familiares durante 30 años. Yo no lo sabía, balbuceó Daniela. No lo sabías porque nunca preguntaste, porque para ti todo lo que no sea nuevo y caro no vale nada. Igual que yo, una mujer mayor que según tú no sirve, una carga que estorba. Eso no es cierto, ¿no? Saqué mi celular y les mostré las fotos que tomé el día que regresé del funeral. Mira esto. Mira, mis cosas tiradas en el jardín, mis fotos, mi ropa, los recuerdos de mi esposo fallecido, todo aventado como si fueran basura. Daniela vio las fotos y se puso pálida. Pensé que eran cosas que ya no usabas. ¿Y por eso las tiraste sin preguntarme? Sin esperar a que volviera del funeral de mi hermana. Necesitábamos espacio para el bebé. Tenían toda la casa, grité. Una casa de 2 pisos con 4 recámaras. ¿Por qué necesitaban mi cuarto? ¿Por qué tenían que humillarme? Daniela se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. Pero ya no me movía nada. Había visto demasiado. Había soportado demasiado. Señor Méndez, dije mirándolo, quiero que salgan de mi casa. Quiero iniciar el proceso de desalojo. No, gritó Roberto poniéndose de pie. Mamá, por favor, no podemos irnos, no tenemos a dónde ir. Daniela está embarazada. Debieron pensarlo antes de tratarme como lo hicieron. Señora Salazar, intervino la abogada. Legalmente puedo iniciar el desalojo hoy mismo. Deben desocupar en 30 días. Eso nos deja en la calle, sollozó Daniela. Con un bebé en camino, ¿qué clase de abuela eres? Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué clase de abuela era yo? Una que lo había perdido todo. Una que había sido traicionada. Una que estaba cansada de que la pisotearan. Pero entonces miré a Daniela. La miré de verdad. Y vi un miedo auténtico en sus ojos. Frente a mí había una muchacha joven y torpe, que había cometido errores enormes, pero que estaba embarazada, que iba a traer al mundo a mi nieto. Solté un suspiro largo. No voy a dejarte tirada en la calle, dije al fin. Pero esto es lo que va a pasar. Vas a firmar un contrato de arrendamiento formal. Vas a pagar 21,000 pesos al mes de renta. Vas a devolverme los 770,000 pesos en pagos de 17,000 pesos mensuales durante 4 años. Y si fallas un solo mes, te voy a desalojar sin pensarlo. 200 de renta más 1,000 de deuda. Son 200 al mes, exclamó Roberto. No vamos a poder pagarlo. Entonces Daniela tendrá que ponerse a trabajar, como todo el mundo. Estoy embarazada, y yo trabajé hasta mi 8º mes de embarazo con Roberto, limpiando pisos de rodillas, así que no me vengas con excusas. Daniela me miró con puro odio. Te vas a arrepentir, siseó. Cuando nazca tu nieto, no lo vas a conocer. No te vamos a dejar acercarte, vas a morirte sola y amargada.
Sus palabras dolieron, pero ya no iban a gobernar mi vida. Si esa es la cruz que me toca, la cargaré, respondí. Pero nunca volveré a ser una esclava en mi propia casa. El señor Méndez preparó los documentos ahí mismo. Roberto los firmó con las manos temblorosas. Daniela se negó al principio, pero Roberto la obligó. Al salir de la oficina, se subieron a su coche y se fueron sin dirigirnos una sola palabra. Me quedé en la banqueta, respirando el aire fresco de la mañana. Había ganado, pero no me sentía triunfante. Me sentía vacía, hecha pedazos, porque había recuperado mi casa, pero había perdido a mi hijo. Y no sabía si algún día podría perdonarme por eso. Pero la historia no termina ahí. Porque 3 días después ocurrió algo que volvió a cambiarlo todo. Y esta vez fue peor de lo que jamás imaginé. 3 días después de firmar el contrato, desperté en el cuarto de servicio con un dolor en el pecho que no era normal. No era tristeza. Era algo físico, real, aterrador. Una presión que me oprimía como si alguien retorciera mi corazón con las manos. Traté de incorporarme, pero las piernas no me respondieron. No podía meter aire a los pulmones. Todo empezó a dar vueltas. La palabra ayuda apenas salió de mis labios y sonó más como un susurro quebrado que como un grito. Intenté golpear la pared para que alguien me oyera, una vez, luego otra. En el tercer intento, el brazo se me quedó sin fuerza y todo se volvió oscuridad. Desperté en una cama de hospital. Las luces fluorescentes me lastimaban los ojos y un pitido constante provenía de una máquina a mi lado. Sentía una aguja clavada en el brazo, conectada a una bolsa de suero. Escuché la voz de una mujer diciendo, "She's awake". Una enfermera se acercó para revisarme, tomó mi presión y el pulso. "¿Cómo se encuentra, señora Salazar?". Apenas pude responder con voz rasposa. ¿Qué? ¿Qué pasó? Tuviste un infarto leve. Tu vecino te encontró inconsciente y llamó a una ambulancia. Tienes mucha suerte de estar vivo. Mi ángel guardián, la señora Lucía. How long? Pregunté. Llevas aquí 8 horas. Ya hemos avisado a tu familia. 2 de tus hijos están fuera. Llegaron hace 1 hora procedentes de Durango y Aguascalientes. ¿2 hijos? ¿Roberto? La enfermera dudó unos segundos. Your son, Roberto, was notified 7 hours ago. He hasn't come. Aquellas palabras dolieron más que el propio infarto. Mi hijo, el que vivía a 20 minutos del hospital, no había venido. En cambio, mis otros hijos, Mariana y Jorge, que vivían a cientos de kilómetros, habían dejado todo para llegar. I want to see them, dije. Of course. Just for a moment. Okay? The doctor says you should avoid strong emotions. La enfermera salió, y en cuestión de segundos, ellos entraron como torbellinos. Mariana, mi hija de en medio, 38 años, abogada, siempre tan seria y ordenada, ahora con los ojos hinchados de tanto llorar. Jorge, mi hijo menor, 35 años, ingeniero como Roberto, pero con un corazón totalmente distinto. El cabello alborotado y la camisa mal abotonada, como si se hubiera vestido a toda prisa. Mom. Mariana corrió a abrazarme con cuidado, como si fuera de cristal. Thank God. We thought we were going to lose you. Jorge tomó mi mano libre y la apretó con fuerza. What happened, Mom? Lucia called us crying, saying she found you passed out on the floor. Why didn't you tell us you were sick? I didn't want to worry you. Susurré. Worry us. Mariana se limpió las lágrimas con rabia. You almost died, Mom. The doctor says it was a miracle Lucia found you when she did. 10 more minutes and... No terminó la frase. No hacía falta. No lo entendemos, dijo Jorge, sentado al borde de la cama. El doctor asegura que todo esto fue provocado por un estrés extremo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta tensión? Los miré a los dos. Mis hijos, tan distintos a Roberto en tantos aspectos. Y les conté absolutamente todo. Les hablé de cuando volví del funeral, de mis cosas tiradas en el jardín, del cuarto de servicio, de Daniela, del dinero desaparecido, de los muebles que vendió. Todo. Mientras hablaba veía cómo las expresiones de mis hijos iban cambiando de preocupación a incredulidad, de incredulidad a espanto, del espanto a una furia absoluta. ¿Qué?
gritó Mariana poniéndose de pie. Roberto hizo qué. Lo voy a matar. Jorge también se levantó. Voy a ir en este mismo momento y voy a... Jorge no. Lo detuve con las pocas fuerzas que tenía. Esto ya está resuelto. Firmamos un contrato con el señor Méndez. ¿El señor Méndez ya está enterado de todo?, Mariana preguntó. Sí, él me está apoyando. En ese instante, Mariana sacó su celular. Voy a llamarle a Roberto ahora mismo. Espera, quise detenerla, pero ya estaba marcando. Nos quedamos en silencio. 1, 2, 3 timbres. Buzón de voz. Mariana volvió a llamar. Otra vez buzón. Está rechazando mis llamadas, dijo con un tono que daba miedo. Ese maldito cobarde está rechazando mis llamadas. Jorge también intentó. El mismo resultado. Mamá, dijo Mariana guardando el celular con movimientos bruscos. Cuando salgas de aquí te vienes conmigo a Durango. No puedo. Sí puedes. Y lo vas a hacer. No voy a permitir que sigas viviendo en esas condiciones. Ya no vivo en el cuarto de servicio. Renté un departamentito con el dinero que entra por las rentas del edificio en la zona de la antigua fábrica. ¿Qué edificio?, preguntó Jorge sin entender. Uno que heredé de su papá. Lo hemos estado rentando por años. No lo sabían, porque yo siempre guardé ese dinero para emergencias. Mis hijos se miraron entre ellos. Mamá, dijo Jorge lentamente, ¿cuántas cosas más nos ocultas? No son secretos, son precauciones. Una aprende a cuidarse cuando queda viuda. Mariana volvió a sentarse a mi lado y tomó mi mano entre las suyas. Mamá, escúchame bien. Roberto no tiene ningún derecho a tratarte así. No me importa que sea mi hermano. Lo que hizo no tiene perdón. Está casado. Tiene que escoger a su esposa. Elegir a su esposa no significa rebajar a su propia madre. Jorge estalló. Estoy casado, mamá. Tengo 2 hijos. Y Andrea jamás me pediría que te tratara así. Nunca. Y si lo hiciera, continuó sin dudar, entonces no sería la mujer con la que quiero estar. Una buena esposa no te obliga a elegir entre ella y tu familia. Una buena esposa integra, no desintegra. Aquellas palabras me hicieron llorar, porque Jorge tenía razón. Una pareja que vale la pena no te obliga a abandonar a los tuyos. Mamá, dijo Mariana con voz firme, necesito que entiendas algo. Tú nos diste todo. Trabajaste hasta agotarte para que pudiéramos estudiar. Pagaste nuestra universidad. Nos ayudaste cuando lo necesitábamos. Ahora nos toca a nosotros cuidarte. No quiero ser una carga. No eres una carga, gritó Mariana. Eres nuestra madre, y que pienses que podría ser una carga me parte el alma. Jorge se acercó y nos abrazó a las 2. Mamá, cuando salgas de aquí vamos a arreglar todo. Voy a hablar personalmente con Roberto. Y si no cambia, si no te pide perdón de rodillas, entonces también dejaré de reconocerlo como mi hermano. No quiero que peleen por mí. No es por ti, mamá. Es por lo que es correcto. Y lo que hizo Roberto está mal. En ese momento entró el doctor. Un señor mayor con lentes y gesto severo. Familia Salazar, necesito hablar con ustedes sobre el estado de la señora Carmen. Todos nos tensamos. El infarto leve se debió a un estrés agudo y prolongado. La presión de tu mamá llegó a niveles peligrosos. Si no hacemos cambios drásticos en su estilo de vida, el siguiente no será leve. Será un infarto completo y probablemente fatal. Sus palabras cayeron como piedras. ¿Qué necesita?, preguntó Mariana de inmediato. Primero, eliminar por completo las fuentes de estrés. Segundo, medicación diaria para controlar la presión. Tercero, terapia psicológica, porque el daño no es solo físico, también emocional. Y cuarto, una verdadera red de apoyo, una familia que la cuide, no que la destruya. Jorge y Mariana asintieron. Tendrá todo eso, aseguró Jorge. Tienes mi palabra. El doctor me miró fijamente. Señora Carmen, ¿qué es lo que más le está causando estrés en este momento? La pregunta me tomó desprevenida. Pensé en Roberto, en Daniela, en el cuarto de servicio, en los muebles vendidos, en la humillación. Mi hijo mayor, dije al fin, y la situación con él. Por indicación médica,
Me recomendaron alejarme de esa situación por un tiempo. Durante al menos 3 meses necesitaba sanar, y no podía hacerlo si seguía permitiendo que me lastimaran. Aquellas palabras fueron como un respiro. Una doctora me estaba dando permiso para tomar distancia, para cuidarme, para poner límites sin sentir culpa. Lo haré, respondí. Mariana apretó mi mano y me dijo, y vamos a estar contigo en cada paso. Salí del hospital 2 días después. Mariana se quedó conmigo en un hotel cercano. Jorge tuvo que regresar a Aguascalientes por trabajo, pero me llamaba 3 veces al día. Roberto Montiel jamás apareció, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Pero ya no esperaba nada de él, porque en esa cama de hospital entendí algo esencial. Había buscado cariño en el lugar equivocado. Roberto había dejado ver quién era realmente, y yo tenía que aceptarlo. En cambio, Mariana y Jorge me demostraron que no estaba sola, que todavía tenía familia de verdad. Una semana más tarde, estaba sentada en el pequeño departamento que había rentado con el dinero del alquiler. Era un sitio sencillo, una habitación, una cocineta y un baño completo, pero era mío, limpio, ordenado, tranquilo. Mariana me ayudó a decorarlo. Compramos plantas, cortinas nuevas y un mecedor cómodo para leer. Por primera vez en meses, sentí que estaba en casa. Mientras tomaba café en la mesita junto a la ventana, sonó mi celular. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Hola? ¿La señora Salazar? Habla el señor Méndez. ¿Señor Méndez? Buenos días. Tengo noticias. Roberto acaba de hacer el primer pago. 37, 400 pesos, 1, 200 para la renta y 1,000 para la deuda. Me quedé callada, asimilando. ¿De verdad? Sí. Y hay algo más. Su nuera Daniela consiguió trabajo en una tienda departamental, vendedora de perfumes. No pude evitar sonreír un poco. Daniela, que nunca había trabajado un solo día, ahora vendiendo perfumes. La vida tiene maneras muy curiosas de dar lecciones. Gracias por avisarme, señor Méndez. ¿También hay algo más? Salazar. Roberto llamó a la oficina. Preguntó por ti. Dice que necesita hablar contigo. No estoy lista para eso. Respondí sin pensarlo. Lo entiendo. Solo quería que lo supieras. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Afuera, la vida seguía su curso. Gente caminando, niños jugando, vendedores ambulantes ofreciendo sus cosas. Y yo allí, viva, respirando, sanando. Había perdido mucho, pero también había recuperado algo que no tiene precio. Había recuperado mi dignidad. Y nadie, nunca más, me la iba a arrebatar. Pero Roberto no iba a rendirse tan fácil. Y lo que hizo después me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida. 2 semanas después de salir del hospital, estaba regando las plantas en mi balcón pequeño cuando escuché golpes en la puerta. Fuertes, desesperados, insistentes. Mamá, mamá, por favor, sé que estás ahí. Era Roberto. Me quedé inmóvil, aún con la regadera en la mano. Mamá, tenemos que hablar. Por favor, es importante. No quería abrir. El doctor me había recomendado evitar cualquier tensión. Mariana me había hecho prometer que no vería a Roberto hasta sentirme más fuerte. Pero era mi hijo. Y por mucho daño que me hubiera causado, seguía siendo mi hijo. Abrí la puerta apenas un poco. Roberto estaba deshecho. Había bajado por lo menos unos 10 kilos. Tenía ojeras profundas, oscuras. La ropa le quedaba grande, como si fuera de otra persona. Parecía la sombra de lo que había sido. ¿Qué quieres, Roberto?, pregunté con voz neutra. Necesito hablar contigo, por favor, 5 minutos. El doctor me prohibió cualquier situación que me cause estrés. Lo sé. La señorita Lucía me dijo. Mamá, yo no sabía que estabas tan enferma. Si lo hubiera sabido, te notificaron 7 horas antes que a tus hermanos. Y no viniste. Esas palabras lo golpearon como una bofetada. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Daniela no me dejó ir. Dijo que era un truco tuyo para manipularme, que querías hacerte la víctima. Yo le creí. Cuando por fin caí en cuenta de mi error, tú ya habías salido del hospital y no tenía idea de dónde estabas.
Mariana y Jorge me localizaron sin dificultad, porque son mejores hijos que yo. Lo dijo con la voz hecha pedazos. Mamá, por favor déjame entrar 5 minutos. Necesito decirte algo importante. Contra todo lo que me decía la cabeza, abrí la puerta. Roberto pasó y echó un vistazo al departamentito. En su rostro vi vergüenza, dolor, arrepentimiento. Está bonito. Lo dijo casi en un susurro. Pequeño, pero acogedor. Es lo que puedo pagar con la renta del edificio de papá. Se sentó con cuidado en el sillón como si temiera dañar algo. Mamá, vine a decirte que tenías razón en todo. Lo miré con desconfianza. Daniela me está destrozando, siguió diciendo. Desde que firmamos el contrato y le tocó conseguir trabajo, se ha vuelto insoportable. Se queja a todas horas, diciendo que todo es culpa mía, que le prometí una vida y le di otra. Y tú tenías razón, ¿verdad? Respondí sin emoción. Le prometiste una casa que no era tuya. Lo sé. Se cubrió la cara con las manos. Lo sé. Y fue mi culpa. Un error enorme. Pero mamá, estoy acorralado. Viene un bebé en camino. No puedo divorciarme ahora. ¿Para eso viniste? ¿Para lamentarte de tus problemas matrimoniales? No. Yo vine. Tomó aire hondo. Vine a pedirte perdón. De rodillas si hace falta. Por todo. Por aventar tus cosas. Por meterte en el cuarto de triques. Por el dinero. Por los muebles de la abuela. Por cerrarte la puerta en la cara. Por no ir al hospital. Por ser el peor hijo del mundo. Las lágrimas le corrían por las mejillas y yo no sentí nada. Esa fue la parte más aterradora, que mi propio hijo llorara frente a mí y no tuviera ningún impulso de consolarlo. Roberto, dije despacio, ¿Daniela sabe que estás aquí? Negó con la cabeza. Me escapé mientras ella estaba trabajando. Si ella se entera, se va a poner como loca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sigue molesta contigo. Dice que arruinaste nuestras vidas, que nos quitaste todo. Solté una risa amarga. Yo no le quité nada. Yo puse límites. Es distinto. Ya lo sé, mamá. Pero ella no lo entiende así. ¿Y tú cómo lo ves? Roberto levantó la mirada hacia mí. Yo veo que perdí a mi madre por una mujer que ni me respeta, que me grita, que me culpa de todo, que me amenaza con quitarme a mi hijo si no hago lo que quiere. Entonces divórciate, dije sin rodeos. No puedo. Estamos esperando un bebé. Roberto, yo tenía 7 meses de embarazo de Jorge cuando tu padre murió. Me tocó seguir adelante sola. Si puedes trabajar, puedes mantener a tu hijo, con o sin Daniela. Pero nada de peros. O te quedas con ella y aceptas las consecuencias, o te separas y construyes una vida nueva. Pero no puedes seguir así, destruyéndote. Y tampoco puedes venir aquí esperando que yo te arregle la vida. Roberto guardó silencio un buen rato. ¿Ya no me quieres, mamá?, preguntó con voz de niño pequeño. Esa pregunta me quebró el alma. Siempre te voy a querer, Roberto. Eres mi hijo. Te llevé en mi vientre. Te crié. Te enseñé a caminar, a hablar, a leer. Pero ya no confío en ti. Y no sé si algún día podré volver a hacerlo. ¿Qué tengo que hacer?, suplicó. Dime qué debo hacer para recuperar tu confianza. Madurar, dije sin más. Dejar de ser un niño que espera que su mamá le resuelva todo. Tomar decisiones como un adulto. Defender lo que es correcto, aunque duela. Y si lo hago, si cambio, ¿me vas a perdonar? No lo sé, Roberto. Sinceramente, no lo sé. Se levantó despacio del sofá. Se veía más viejo de lo que era. Cansado. Derrotado. Entonces lo único que puedo hacer es demostrártelo con hechos, dijo. Nada de palabras. Caminó hacia la puerta. Antes de irse, volteó por última vez. Cuando nazca el bebé, ¿vendrías a conocerlo? La pregunta me tomó desprevenida. Si realmente me invitas, si me tratas con respeto, si Daniela acepta que yo esté ahí sin armar escándalos, entonces sí, iré. Gracias, mamá. Y se fue. Me quedé en medio del departamento, con el cuerpo tembloroso. Mariana tenía razón. Verlo me había agotado, pero también era necesario, porque Roberto debía escuchar la verdad, y yo necesitaba decírsela de frente. Esa noche
No pude pegar los ojos. Repetía la conversación una y otra vez en mi cabeza. Las palabras de Roberto, su expresión hecha pedazos, me hacían dudar si había sido demasiado dura, demasiado fría, o si simplemente estaba cuidando mi corazón para no seguir acumulando heridas. A las 2 de la mañana sonó mi celular. Era Mariana. «Mamá, ¿sigues despierta?» «Sí, hija, ¿qué pasa?» «Acabo de recibir una llamada rarísima de una mujer que dice ser la mamá de Daniela. Sentí que la sangre se me helaba. ¿La señora Beatriz? ¿Qué quería?» «Quiere reunirse contigo. Dice que es urgente, que tiene información que necesita saber sobre Daniela y Roberto». «¿Información? ¿De qué tipo?» No quiso decirme por teléfono. Solo comentó que es algo serio y que podría cambiarlo todo. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Por qué la mamá de Daniela querría hablar conmigo después de cómo me trataron en aquella cena espantosa? ¿Tú qué piensas?, le pregunté a Mariana. Creo que deberías escucharla, pero no vayas sola. Yo voy contigo. ¿Puedes venir desde Durango? Ya voy en camino. Salí hace 2 horas. Llegaré mañana por la tarde. Mi hija, siempre cuidándome. Gracias, Mariana. Para eso estamos, mamá. Nadie va a lastimarte otra vez. No mientras yo respire. Al día siguiente, Mariana y yo nos reunimos con la señora Beatriz en una cafetería del centro. Llegó puntual, pero se veía completamente distinta a la mujer altiva y elegante que yo recordaba. Tenía el cabello desarreglado, unas ojeras profundas y oscuras, y las manos le temblaban mientras sostenía su bolso. «Gracias por venir», dijo con una voz quebrada. «¿Qué es lo que quiere, señora Beatriz?», preguntó Mariana con un tono frío y profesional. La señora Beatriz sacó un sobre de su bolsa y lo colocó sobre la mesa. «Necesito que conozcan la verdad sobre mi hija, sobre lo que realmente es». Abrí el sobre con las manos temblando. Dentro había documentos, muchos documentos. Estados de cuenta bancarios, fotografías, mensajes impresos. Lo que vi en ese momento me dejó sin aliento, porque Daniela no solo era una mujer manipuladora y caprichosa, sino algo muchísimo peor. Y lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiarlo todo, absolutamente todo. Lo que la señora Beatriz me confesó esa tarde fue tan impactante que me costaba creerlo, y cuando Roberto se enterara, su vida entera se vendría abajo. Me temblaban las manos mientras revisaba los documentos, estados de cuenta de tarjetas de crédito que jamás había visto. Todo estaba a nombre de Daniela, todo con deudas enormes. 391,000 pesos. Leí en voz alta, sintiendo la boca completamente seca. ¿En deudas de tarjetas? ¿Cómo es posible? Los ojos de la señora Beatriz estaban hinchados. Se veía mucho mayor que la última vez que la había visto. Mi hija es adicta a las compras. Una compradora compulsiva. Está así desde los 20 años. Su padre y yo hemos cubierto sus deudas 5 veces, 5, y siempre vuelve a lo mismo. Mariana tomó los papeles y los revisó con mirada de abogada. Estas tarjetas fueron tramitadas hace 3 años, mucho antes de que se casara con Roberto. Exacto, asintió la señora Beatriz. Daniela conoció a Roberto en una aplicación de citas. Cuando supo que tenía casa, pues vio la oportunidad perfecta. Espera, la interrumpí, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Me estás diciendo que mi nuera... No solo eso, mi hija. ¿Mi propia hija le mintió con lo del embarazo? El mundo se detuvo. ¿Qué?, susurré. La señora Beatriz sacó más documentos del sobre. Expedientes médicos, capturas de mensajes. Daniela no puede tener hijos. Tiene un problema uterino desde los 18. Lo sabemos desde entonces. Los doctores fueron claros. Un embarazo natural es imposible. Mariana y yo nos miramos con horror. Pero ella está embarazada. La vimos en la cena. El doctor lo mencionó. Dijo que no podía estresarse. Está mintiendo, respondió la señora Beatriz con la voz hecha pedazos. No hay embarazo. Nunca lo hubo. Revisa estos mensajes. Me pasó su celular. Eran conversaciones de WhatsApp entre ella y Daniela. Daniela, ya le dije a Roberto que estoy embarazada. Él estaba encantado. Señora Beatriz. Daniela, no puedes hacer esto. Cuando él descubra que mentiste, Daniela, él no se va a enterar. Voy a decir que lo perdí en unos meses.
Pero para entonces, yo ya voy a estar bien instalada en la casa. Señora Beatriz, esto está mal, muy mal. Daniela, nunca me apoyas, siempre criticando. Por eso estoy en esta situación. Necesito esa casa, mamá. Tengo que salir de mis deudas o me van a demandar. Sentí que me faltaba el aire. Roberto no sabe nada de esto, absolutamente nada. Daniela es experta mintiendo. Siempre lo ha sido. Compró ropa de maternidad, busca síntomas de embarazo en internet para fingir náuseas. Incluso compró pruebas de embarazo positivas por internet para enseñarle fotos. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Eres su madre. ¿Por qué traicionar a tu propia hija? La señora Beatriz se cubrió el rostro con las manos y rompió en llanto. Porque ya no puedo más. No soporto seguir viéndola destruir vidas. Ha estafado a 3 hombres antes de Roberto. Siempre la misma historia. Ellos se enamoran. Ella inventa embarazos, consigue dinero, y cuando ya no puede mantener la mentira, desaparece. Dios mío, susurré. Pero esta vez fue diferente. Esta vez encontró a alguien que tenía una casa, y decidió quedarse. ¿Y cuando tú apareciste como un obstáculo? Pues yo vi cómo hacía cosas terribles. Tirar tus cosas, vender tus muebles, humillarte. ¿Y no dijiste nada?, preguntó Mariana con voz dura. Tenía miedo, sollozó la señora Beatriz. Mi hija puede ser peligrosa. Manipula, miente, amenaza. Me dijo que si le contaba algo a Roberto, me sacaría de su vida para siempre, y es mi única hija, mi única niña. Pero ya no es una niña, dije con firmeza. Es una mujer adulta que está cometiendo fraude. Y tú eres cómplice al quedarte callada. La señora Beatriz asintió entre lágrimas. Lo sé, por eso vine. Porque ayer Daniela vino a pedirme más dinero. 85,000 pesos. Dice que necesita hacerse pruebas de embarazo falsas para seguir engañando a Roberto. Y yo ya no puedo seguir con esto. No puedo. Mariana tomó todos los documentos y los guardó con cuidado. Voy a necesitar copias certificadas de todo esto. Y necesito que estés dispuesta a declarar si hace falta. Lo que sea necesario, dijo la señora Beatriz. Solo quiero que esto termine antes de que mi hija destruya más vidas. Me incliné un poco y pregunté, ¿dónde está tu esposo en todo esto? Armando no sabe nada. Piensa que Daniela por fin se tranquilizó. Si él llega a enterarse de esto, no sé cómo reaccionaría. Está tan orgulloso de ella. Bueno, tendrá que enterarse, dijo Mariana, porque esto es grave, muy grave. Me quedé mirando los documentos sobre la mesa. Mi hijo, mi pobre Roberto, engañado, manipulado, destrozado, por una mujer que jamás lo quiso y que solo vio una oportunidad en él. Tengo que decírselo, dije. Roberto tiene que conocer la verdad. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Mariana. Esto lo va a destrozar. Él ya está destrozado. Pero al menos, si sabe la verdad, podrá empezar de nuevo sobre algo real, no sobre mentiras. La señora Beatriz tomó mis manos. Gracias. Gracias por ser más madre que yo, por proteger a tu hijo incluso cuando él no te protegió a ti. Sus palabras me dolieron, porque eran ciertas. Yo seguía siendo madre. A pesar de todo, esa misma tarde, marqué el número de Roberto. Contestó al segundo timbrazo. «Mamá, Roberto, necesito que vengas a mi departamento. Ahora, es urgente. ¿Estás bien? ¿Pasó algo?» «Estoy bien, pero tenemos que hablar. Trae a Daniela contigo». «¿Daniela? Pero mamá». «Roberto», dije con voz firme. «O vienen los dos en 1 hora, o voy yo para allá. Y créeme, no quieres que esta conversación sea en tu casa. Está bien. Está bien. Allí estaremos». Colgué y miré a Mariana. «¿Lista?», preguntó. «No. Pero tenemos que hacerlo». 40 minutos después tocaron la puerta. La abrí. Ahí estaba Roberto, nervioso, estirándose el cuello de la camisa. A su lado, Daniela con cara amarga y ropa de maternidad ajustada. «Espero que esto sea importante, mamá», dijo Daniela con tono fastidiado. «Tuve que pedir permiso en el trabajo». «Pasen», dije sin más.
Entraron y se sentaron en el sofá. Mariana se colocó a mi lado con una carpeta entre las manos. «¿Qué está pasando?», preguntó Roberto. «¿Por qué está aquí, Mariana?». «Porque lo que voy a decirte es muy serio y necesitas apoyo de la familia». Vi cómo la expresión de Daniela cambiaba de aburrimiento a alerta. «¿Serio?», preguntó con voz chillona. «¿Estás preguntando de qué hablo?». «Hablo de mentiras», respondí mirándola fijamente. «De engaños, de manipulación. No sé a qué vino tu mamá a verme», dije cortando sus palabras. Y ella me lo contó todo. Vi cómo se le borraba el color del rostro a Daniela. Mi mamá. «¿Qué dijo?». Mariana abrió la carpeta y empezó a sacar papeles. Dijo que no estás embarazada, que nunca lo estuviste, que tienes una condición médica que te impide tener hijos, y que le mentiste a Roberto para quedarte con la casa. El silencio pesó como piedra. Roberto se levantó despacio del sillón. «¿Qué?». Su voz salió apenas audible. «¿Qué dijiste?». «Ella está mintiendo», gritó Daniela. «Mi mamá está loca. Está inventando cosas porque le da envidia que yo sea feliz». «Aquí están los documentos médicos», dijo Mariana mostrándolos. «Certificados, con tu nombre completo, diagnóstico de útero en forma de cuerno, con adherencias severas, imposibilidad de embarazo natural. Esos son viejos. De hace años, ya estoy mejor». «La fecha es de hace 6 meses», dijo Mariana con frialdad, «cuando ya estabas casada con Roberto. Y aquí está la conversación con tu mamá, donde admites que mentiste sobre el embarazo». Le mostró el celular con los mensajes. Roberto lo tomó con las manos temblorosas. Leyó. 1 vez. 3 veces. Luego cayó sentado en el sillón con la cabeza entre las manos. «No, no puede ser», susurró. «Roberto, mi amor, escúchame». Daniela se arrodilló frente a él. «Sí estoy embarazada, lo juro. Esos documentos son falsos. Tu mamá los falsificó para separarnos». «Entonces, ¿por qué tu propia madre me daría esta información?», pregunté. «Porque me odia. Porque siempre me ha odiado». «Daniela», dijo Roberto con la voz apagada, «mírame y enséñame pruebas recientes de embarazo de un médico de verdad, con tu nombre». Daniela abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «Las tengo en la casa». «Mentirosa», dijo Mariana. «Tu mamá también nos contó que compraste pruebas de embarazo positivas por internet, que todo esto fue planeado desde el inicio». «No, sí estoy embarazada. Sí lo estoy». «Entonces nos vamos al hospital ahora mismo», dijo Roberto poniéndose de pie. «Ahorita. Y te van a hacer un ultrasonido frente a mí». Daniela se quedó inmóvil. Es tarde. «Las urgencias del hospital están abiertas las 24 horas», dijo Mariana. «Vámonos». «Ahorita». «No, no voy a ir. No tengo por qué demostrarles nada». Y ahí estuvo, la confesión sin palabras. Roberto la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Dime la verdad», dijo con la voz rota. «Por favor, solo dime la verdad». Daniela guardó silencio mucho tiempo, y luego empezó a llorar despacio. «No estoy embarazada», susurró. «Nunca lo fui». El grito de dolor que salió de Roberto me desgarró por dentro. Se llevó las manos a la cabeza, jalándose el cabello mientras caminaba en círculos como un animal acorralado. «¿Por qué?», gritó. «¿Por qué me hiciste esto?». «Porque necesitaba la casa, porque tenía deudas, porque estaba desesperada. ¿Y yo qué? ¿Acaso no importaba? Mis sentimientos, mi vida, iba a funcionar. Iba a decirte que la había perdido en unos meses y ya. Nadie tenía por qué salir lastimado. Me destruiste». Roberto lloraba desconsolado. «Dejé a mi madre, permití que la humillaras, gasté todo mi dinero, y todo por una mentira». Daniela intentó acercarse a él, pero Roberto se hizo hacia atrás como si ella fuera veneno. «No me toques, no vuelvas a tocarme. Roberto, por favor, lárgate», rugió. «Lárgate de aquí. No quiero volver a verte». Daniela me miró con puro odio. «Esto es tu culpa», soltó entre dientes. «Arruinaste todo. Podríamos haber sido felices». «La felicidad construida sobre mentiras no es felicidad», dije con calma. «Solo es una ilusión esperando derrumbarse». Daniela tomó su bolso y salió disparada del departamento,
azotando la puerta. Roberto se dejó caer al suelo, llorando como un niño chiquito. Me acerqué despacio, me senté a su lado en el piso, y por primera vez en meses, lo abracé. Mi hijo, mi pobre hijo hecho pedazos. Perdón, mamá. Lo siento tanto. Tenías razón en todo. Y yo fui un idiota. Un idiota que te lastimó por alguien que no valía nada. Shh. Lo mecí con suavidad. Ya pasó. Ya pasó. ¿Algún día podrás perdonarme? Ya lo hice, hijo. Respondí sintiendo mis propias lágrimas caer. Desde el momento en que decidiste buscar la verdad, nos quedamos así, sentados en el suelo de mi pequeño departamento, llorando juntos. Porque a veces, para reconstruirse, primero hay que romperse por completo. Y mi hijo acababa de tocar fondo, pero yo iba a estar ahí para levantarlo, porque eso hacemos las madres. Perdonamos, sanamos, reconstruimos, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. La verdad había salido a la luz, pero aún quedaba una última decisión por tomar, una que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los días que siguieron fueron un torbellino. Roberto presentó la demanda de divorcio de inmediato. Con todas las pruebas que reunimos, el fraude del embarazo falso, las deudas escondidas, los mensajes donde ella admitía la manipulación, la abogada aseguró que todo sería rápido y contundente. Daniela intentó resistirse. Exigió una compensación económica. Amenazó con demandar por daño emocional. Incluso inventó que Roberto la había maltratado. Pero cada mentira se vino abajo frente a la evidencia. Doña Beatriz, cumpliendo su palabra, declaró en contra de su propia hija. Fue desgarrador verla en el tribunal, llorando mientras contaba la verdad. El señor Armando, al enterarse de todo, sufrió una crisis nerviosa y pasó 3 días internado en el hospital. Al salir, le prohibió a Daniela volver a pisar su casa. Daniela quedó sola, sin hogar, sin esposo, sin familia. Y aunque una parte de mí sintió lástima, otra parte, la misma que había sido humillada y hecha pedazos, entendió que aquello era justicia. No venganza, justicia, la consecuencia natural de sus actos. 2 meses después del divorcio, Roberto y yo estábamos en mi departamento tomando café. Él se había mudado a un pequeño estudio cerca de su trabajo. Estaba más delgado, pero sus ojos tenían una claridad que no le veía desde hacía años. «Mamá», dijo mientras movía el azúcar en su taza, «he estado pensando mucho en todo, en cómo llegamos hasta aquí, y me puse a preguntarme, y me di cuenta de algo. No me casé con Daniela por amor. Me casé por miedo». ¿Miedo de qué? De quedarme solo, de no ser suficiente. Cuando papá murió, yo tenía apenas 15 años. Y te vi partirte el alma para sacarnos adelante. Siempre quise demostrarte que valió la pena, que tu sacrificio valió la pena. Su voz se quebró. Así que cuando apareció Daniela, tan guapa, tan segura de sí misma, interesada en mí, pensé que era mi oportunidad de tener la familia perfecta, demostrarte que lo había logrado. Pero hice todo mal, siguió diciendo Roberto. En vez de cuidarte, te lastimé. En vez de honrar tu sacrificio, lo pisoteé. Traicioné todo lo que me enseñaste por impresionar a alguien que nunca me quiso. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo puedes siquiera verme después de lo que te hice? Me levanté de mi silla y me senté a su lado. Tomé su rostro entre mis manos, como cuando era niño y tenía pesadillas. Roberto, escúchame bien. Todas las personas se equivocan. Todas. Lo que realmente importa no es el error en sí, sino lo que decides hacer después. Tú reconociste lo que hiciste, pediste perdón, pusiste fin a una relación que te estaba destruyendo y empezaste a reconstruir tu vida. Eso requiere más valentía que no fallar nunca. ¿De verdad me perdonas? Ya te lo dije. Te perdoné en el momento en que tuviste el valor de buscar la verdad. Nos abrazamos con fuerza y sentí cómo algo que estaba roto entre nosotros empezaba a recomponerse. No estaba completamente sanado, quedaban marcas y todavía dolía, pero estaba cerrando, y por ahora eso bastaba. 3 meses después sonó mi celular. Era un número desconocido. «Hola, señora Carmen. Le habla el señor Méndez». «Señor Méndez,
¿Qué ocurrió? Tengo noticias. Daniela fue detenida esta mañana. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Detenida? ¿Por qué? Fraude. Resulta que después del divorcio con Roberto, intentó lo mismo con otro hombre, un empresario de Querétaro. Le dijo que estaba embarazada, tomó dinero de sus cuentas y vendió algunas de sus cosas. Dios mío. Pero este hombre fue más listo. Contrató a un investigador privado y él descubrió todo su historial, los engaños anteriores, los embarazos falsos, todo. Y presentó cargos penales. ¿Y ahora? Ahora enfrenta cargos por fraude agravado. Podrían darle hasta 8 años de prisión. Además, las otras víctimas anteriores se están uniendo a una demanda colectiva. Su madre también está declarando. Me quedé en silencio, asimilando la noticia. ¿Cómo está Roberto?, pregunté. ¿Lo sabe? Se lo dije hace 1 hora. Dijo que espera que ella encuentre ayuda, pero que ya no es su problema. Bien, respondí. Eso demuestra madurez. Hay algo más, Carmen. Roberto ha hecho todos sus pagos. Los 400 pesos al mes durante 4 meses seguidos. Sin fallar. Sin quejarse. Lo sé. He estado revisando la cuenta. Él quiere saber si consideraría renegociar el contrato. No para pagar menos, sino para poder visitarte con más frecuencia. Dice que extraña platicar contigo. Sentí un nudo en la garganta. Dígale que venga a cenar el domingo. Voy a preparar estofado de res, su platillo favorito. Escuché la sonrisa en la voz del abogado. Se lo diré. Y Carmen, me alegra ver que las cosas están mejorando. Gracias, señor Méndez. El domingo, Roberto llegó con flores y un pastel de chocolate. No tenías por qué traer nada, le dije mientras abría la puerta. Quise hacerlo. Es lo mínimo que puedo aportar. Compartimos la comida. Conversamos sobre su trabajo, su departamento nuevo, sus planes a futuro. Hablamos de Mariana y Jorge, de los sobrinos que vivían lejos. Platicamos de todo y de nada, igual que antes de que Daniela apareciera en su vida. Y todo se sintió natural, tranquilo, reparador. Al terminar de cenar, Roberto sacó un sobre de su mochila. ¿Qué es eso?, pregunté. Ábrelo. Lo abrí con cuidado. Dentro venían unos documentos legales. Eran las escrituras de la casa, traspasadas totalmente a mi nombre, sin condiciones ni ningún tipo de ocupación permitida. Roberto, ¿qué significa esto? Es tuya, mamá, siempre lo fue, pero ahora queda por escrito. 100% tuya. Renuncio a cualquier derecho. Pero la casa era para ti. Era un regalo que te daba pena conservar. Pero necesitas un patrimonio seguro, un lugar tuyo. Y esa casa te pertenece. Yo voy a construir mi propio camino, como debía hacerlo desde el principio. Las lágrimas me corrían por las mejillas. ¿Y dónde vas a vivir? Me quedaré en mi departamento. Estoy ahorrando para comprar algo mío en unos años. Algo que yo consiga, no algo regalado. Déjame hacer esto, mamá. Déjame demostrarte que he aprendido, que he madurado, que tu sacrificio no fue en vano. Lo abracé con todas mis fuerzas. Mi hijo, mi niño, que ya no era un niño, que al fin se estaba convirtiendo en el hombre que siempre supe que podía ser. 6 meses después, seguía viviendo en esa misma casa de la calle Yacaranda. Pero ahora lucía distinta. Había limpiado cada rincón. Pinté las paredes con colores nuevos. Coloqué plantas en cada ventana. Mariana me ayudó a remodelar la cocina. Jorge colaboró para dejar el jardín impecable. Y Roberto venía cada domingo a comer conmigo. A veces traía a sus hermanos. A veces llegaba solo, pero siempre venía. Puntual, respetuoso, cariñoso. Una tarde estábamos los 4 en el jardín. Yo, Roberto, Mariana y Jorge. Tomábamos limonada bajo la sombra de la bugambilia que yo misma había sembrado hace años. ¿Saben qué día es hoy?, pregunté. ¿Qué día?, dijo Mariana. Justo hoy se cumple 1 año desde que regresé del funeral de mi hermana Graciela y encontré mis cosas tiradas en el pasto. Un silencio incómodo nos envolvió. «¿Mamá?», alcanzó a decir Roberto. «No», lo detuve con una sonrisa. «No lo digo para que se sientan mal.
Lo digo porque hace un año yo creía haberlo perdido todo. Mi casa, mi dignidad, mi familia, mi hijo. Los miré a los tres. Pero en realidad, lo que perdí fueron las ilusiones, las mentiras, las relaciones falsas. Y cuando todo eso se esfumó, entendí qué era lo que de verdad importaba. ¿Qué?, preguntó Jorge. Ustedes, los que se quedaron, los que dieron la cara por mí, los que me demostraron que la familia no es perfecta, pero sí puede ser auténtica. Roberto se limpió los ojos discretamente. También descubrí algo sobre mí. Seguí diciendo. Descubrí que puedo ser fuerte, que puedo poner límites, que puedo exigir respeto sin sentir culpa, que no tengo por qué aceptar migajas de cariño. Nos diste una lección a todos, mamá, dijo Mariana. A veces el amor más grande es el que dice no más. Exacto. Y hoy, un año después, estoy sentada en mi jardín, en mi casa, con mis hijos que de verdad me quieren, tomando limonada en paz. En paz, repitieron los tres. Brindamos con los vasos de limonada y reímos. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba donde debía estar. Esa noche, cuando mis hijos se fueron y me quedé sola, salí una vez más al jardín. Miré las estrellas. El mismo cielo que había mirado un año atrás, cuando pensé que mi vida se había terminado. Pero no se había acabado. Había vuelto a empezar. Me había caído. Me había roto. Había tocado fondo, pero me había levantado. Y aprendí la lección más importante de todas. Que la dignidad no se regala, se defiende. Que el respeto no se pide por favor, se exige. Que el amor verdadero no humilla, levanta. Y que nunca, nunca es tarde para limpiar tu vida de todo lo que no te hace bien, incluso si eso significa quedarte sola un tiempo. Porque estar sola con la dignidad intacta es mejor que estar acompañada en la humillación. Sonreí mirando las estrellas. Gracias, Graciela. Susurré en voz baja mientras pensaba en mi hermana. Gracias por enseñarme que la vida es corta y que no se debe malgastar en gente que no sabe valorarnos. El viento sopló suave, moviendo las bugambilias, y juro que sentí la respuesta de mi hermana en esa brisa. De nada, hermanita. Ahora vive. Vive de verdad. Y eso fue exactamente lo que hice. Viví, con dignidad, con calma, con amor propio, y con la certeza absoluta de que había ganado la batalla más importante de todas, la batalla por mi propia alma. Si esta historia tocó tu corazón, es porque algo en ella resonó contigo. Quizá tú también has sido humillada por alguien que se suponía debía quererte. Quizá también has sentido que no vales, que estorbas, que tienes que conformarte con las sobras. Déjame decirte algo desde lo más profundo de mi ser. Eres valiosa, siempre lo has sido, y mereces respeto. No importa tu edad, no importa si eres madre, abuela, hija o hermana, no importa cuántas veces te hayan hecho sentir pequeña. Tienes derecho a tu dignidad, a tu espacio, a tu paz, a tu felicidad. Y si alguien, quien sea, te hace sentir menos de lo que eres, entonces es momento de depurar tu vida, de decir basta, de poner límites, de exigir respeto, de defenderte. Porque la vida es demasiado corta para vivirla de rodillas, y nunca, jamás, es tarde para levantarse. Yo lo hice a los 67 años. Tú también puedes hacerlo. Si esta historia te llegó al alma, cuéntame en los comentarios desde dónde la estás viendo. Estados Unidos, Colombia, México, España. Me encantaría saber que estas palabras te alcanzaron. Dale like si crees que la dignidad no tiene precio y suscríbete para más historias de mujeres valientes que decidieron no rendirse. Todas llevamos una guerrera dentro esperando despertar. Solo necesitamos el valor para dejarla salir.